Durante más de 60 años, cualquier biólogo en cualquier universidad del mundo les hubiera dicho, sin dudar un segundo, que el cocodrilo americano era una sola especie, la misma desde Florida hasta Venezuela, pasando por todo el Caribe y buena parte del Pacífico mexicano. Un solo animal, un solo nombre científico, caso cerrado y ningún motivo aparente para ponerlo en duda. Y sin embargo, en dos islas frente a la costa de Quintana Roo, en pleno destino turístico donde millones de personas se sacan fotos con el mar más turquesa del planeta cada año, había dos poblaciones de cocodrilos que llevaban más de 11.000 años viviendo completamente aisladas, evolucionando en secreto y convirtiéndose lentamente en algo que la ciencia, hasta hace apenas un puñado de meses, todavía ni siquiera terminó de nombrar. No estamos hablando de una selva perdida, ni de un río sin explorar en medio de la nada, ni de una cueva a la que nadie ha entrado jamás. Y lo que un grupo de investigadores encontró, escondido literalmente bajo las narices de millones de turistas cada año, está reescribiendo un pedazo entero de la historia evolutiva de los cocodrilos del continente americano. Quédense hasta el final, porque el motivo exacto por el que estos animales nunca fueron detectados antes es tan simple, y a la vez tan revelador, que les va a sonar casi ridículo cuando se lo cuente. Para entender por qué este hallazgo es tan importante, primero hay que entender un problema que tienen los cocodrilos y que la mayoría de nosotros jamás nos hubiéramos imaginado. Son unos animales tremendamente promiscuos a nivel genético, en el peor sentido posible para los científicos que intentan clasificarlos. Distintas especies de cocodrilo, incluso especies que en teoría llevan millones de años separadas evolutivamente, se pueden cruzar entre sí sin ningún problema y producir crías perfectamente viables y fértiles, algo que en muchos otros grupos de animales sería directamente imposible. Esto, que suena como un dato curioso de sobremesa, es en realidad una pesadilla para cualquier biólogo que intente aplicar la definición clásica de especie, esa que probablemente aprendieron en la escuela, la de que dos animales son de especies distintas si no pueden reproducirse entre ellos y tener descendencia fértil. Con los cocodrilos, esa regla básicamente no aplica, porque casi todos pueden mezclarse con casi todos, en casi cualquier combinación. Por eso, encontrar una población de cocodrilos que sea genéticamente pura, es decir, que durante miles de años no se haya mezclado ni una sola vez con ninguna otra población, es prácticamente un milagro estadístico, algo que los propios investigadores del proyecto describieron como un hallazgo de proporciones fantásticas. Y eso, exactamente eso, es lo que apareció, en pleno 2025, en Cozumel y en Banco Chinchorro. Para ubicarnos geográficamente, Cozumel es la isla habitada más grande de México, frente a la costa de Quintana Roo, famosa mundialmente por sus arrecifes de buceo y por ser, según la cultura maya, el santuario de la diosa Ixchel. Banco Chinchorro, un poco más al sur, es el atolón coralino más grande de todo México, declarado Reserva de la Biosfera desde 1996, y tiene el curioso honor adicional de albergar un auténtico cementerio de barcos hundidos a lo largo de los siglos, producto de que los navegantes históricos chocaban constantemente contra sus arrecifes en la oscuridad. Ambas islas tienen lagunas interiores rodeadas de manglares, el hábitat perfecto para que los cocodrilos vivan tranquilos, lejos de las playas llenas de turistas con protector solar. Hace aproximadamente 11.000 años, cuando terminó la última glaciación y el nivel del mar empezó a subir de forma acelerada, estas dos poblaciones de cocodrilos quedaron completamente aisladas del continente. De un momento a otro, en términos geológicos, esos animales dejaron de tener cualquier tipo de contacto con las poblaciones continentales de cocodrilo americano, y quedaron encerrados, cada uno en su propia isla, obligados a adaptarse a las condiciones específicas de su entorno sin ayuda genética de afuera. Y así, durante más de 11 milenios, mientras el resto del mundo seguía su curso, estos cocodrilos estuvieron ahí, evolucionando en absoluto silencio, sin que nadie fuera de esas islas tuviera la menor idea de lo que estaba pasando. Durante décadas, la ciencia asumió tranquilamente que estos cocodrilos eran simplemente cocodrilo americano de toda la vida, la misma especie que uno encuentra desde el sur de Florida hasta Sudamérica. Y honestamente, no era una suposición irracional ni una falta de rigor. A simple vista, un cocodrilo isleño y uno continental se parecen bastante, y durante mucho tiempo la tecnología disponible tampoco alcanzaba para detectar diferencias tan sutiles a nivel genético. Nadie tenía ningún motivo obvio para sospechar que estaba mirando algo distinto cada vez que veía un cocodrilo tomando sol en una laguna de Cozumel. Ahí es donde entra Pierre Charroux, un herpetólogo francés que se enamoró literalmente de Banco Chinchorro en 2003, cuando llegó por primera vez como parte de sus estudios de maestría.
en lo que probablemente empezó como un simple trabajo de campo y terminó convirtiéndose en la obsesión de toda una carrera científica. Años después, en 2007, viajó también a Cozumel para hacer los primeros análisis genéticos serios de esa población, y desde entonces no dejó de visitar la zona con frecuencia. Charrua fue, durante años, prácticamente la única persona en el mundo que sospechaba con fundamento que algo raro estaba pasando con estos animales, aunque en ese momento la tecnología disponible todavía no alcanzaba para probarlo con el nivel de certeza que la ciencia moderna exige antes de declarar oficialmente la existencia de una especie nueva. El salto definitivo llegó de la mano de un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad de McGill, en Montreal, en conjunto con científicos de 8 universidades y centros de investigación mexicanos, además de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México y el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian de Panamá. Un ejército de científicos de 3 países distintos, todos apuntando sus recursos a resolver una pregunta que, hasta ese momento, nadie se había tomado en serio del todo. ¿Son realmente estos cocodrilos la misma especie que sus primos continentales, o llevamos décadas equivocados? Para responder esa pregunta, el equipo hizo algo que hace apenas 15 o 20 años hubiera sido prácticamente imposible de ejecutar con la precisión necesaria. Recolectaron muestras genéticas de cocodrilos de Cozumel y Banco Chinchorro, y las compararon con muestras de poblaciones de cocodrilo americano de todo el Caribe, de Centroamérica y de la costa del Pacífico mexicano, armando así un mapa genético comparativo de una escala nunca antes intentada para esta especie. Después metieron todos esos datos en una supercomputadora, analizando más de 16.000 marcadores genéticos distintos por cada muestra individual, un proceso tan pesado a nivel computacional que, según contaron los propios investigadores, el análisis completo tardaba entre 15 días y un mes entero de procesamiento continuo, sin pausas, corriendo cálculos las 24 horas del día. Estamos hablando de una cantidad de información genética tan masiva que ni la computadora más rápida de la universidad podía resolverla de un día para el otro, y que en la práctica significaba que el equipo tenía que esperar semanas enteras, sin saber todavía qué les iba a decir el resultado, para recién ahí empezar a entender si sus sospechas tenían fundamento real o si, después de tanto trabajo, terminaban confirmando lo que todo el mundo ya daba por sentado. Y cuando finalmente los resultados salieron, lo que encontraron dejó a todo el equipo con la boca abierta. José Ávila Cervantes, el investigador que lideró el estudio y que había sido estudiante de posgrado justamente bajo la dirección del equipo de McGill, describió los resultados como algo totalmente inesperado. Durante décadas se había asumido que el cocodrilo americano era una única especie repartida por medio continente, y de repente, el análisis genético mostraba niveles de diferenciación tan profundos entre las poblaciones de Cozumel, Banco Chinchorro y el resto del Caribe y Centroamérica, que la conclusión era inevitable. Estas dos poblaciones isleñas no eran simples variantes locales de la misma especie de siempre. Eran, genéticamente hablando, linajes completamente separados, sin ningún flujo genético detectable con las poblaciones del continente. En palabras simples, durante 11.000 años, estos cocodrilos no se mezclaron ni una sola vez con ningún pariente de tierra firme. Pero la genética no fue la única prueba, y esto es importante porque en ciencia, cuando dos tipos de evidencia completamente distintos apuntan en la misma dirección, la conclusión se vuelve mucho más sólida. El equipo también encontró diferencias físicas claras entre ambas poblaciones, algo que cualquier persona podría notar si supiera exactamente qué buscar y tuviera los dos animales lado a lado. Los cocodrilos de Banco Chinchorro desarrollaron cráneos más anchos y más cortos, perfectamente diseñados para triturar caparazones duros de cangrejos y caracoles, que abundan en ese ecosistema de atolón coralino, donde el menú diario está lleno de crustáceos con concha dura. Los cocodrilos de Cozumel, en cambio, desarrollaron hocicos más largos y delgados, una forma mucho más eficiente para cazar peces ágiles en las lagunas interiores de la isla, donde la presa principal se mueve rápido y necesita un hocico más aerodinámico para atraparla. Es decir, cada población, aislada durante milenios sin ningún contacto entre sí, terminó rediseñando literalmente la forma de su propia cara, según lo que tenía disponible para comer en su entorno particular, como si la evolución hubiera hecho, por separado, 2 experimentos de ingeniería distintos usando el mismo material de partida. Además, los investigadores documentaron que la población de Cozumel desarrolló nidadas más pequeñas que el promedio continental, probablemente como adaptación a los recursos limitados de una isla de tamaño reducido, y que ambas poblaciones muestran una tolerancia a niveles de salinidad mucho más extremos de lo normal para la especie, una adaptación clave para sobrevivir en ambientes de manglar donde el agua dulce de los pantanos interiores y el agua salada del mar se mezclan constantemente según la marea.
Un cocodrilo continental típico, trasplantado de golpe a esas condiciones, probablemente no aguantaría el mismo nivel de estrés fisiológico que estos animales manejan sin ningún problema desde hace más de 100 siglos. Así que, para resumir lo que teníamos hasta acá, dos poblaciones aisladas durante 11.000 años, sin mezcla genética con el continente, con cráneos rediseñados según su dieta local, con estrategias reproductivas propias y con adaptaciones fisiológicas específicas para su entorno. Cualquier biólogo evolutivo les va a decir que eso es, prácticamente por definición, la receta exacta de cómo nace una especie nueva. Y sin embargo, acá viene el giro que a mí personalmente me parece el más fascinante de toda esta historia. A pesar de toda esta evidencia contundente, estas dos especies todavía no tienen nombre científico oficial. Fueron descubiertas, están publicadas en una revista científica seria, tienen evidencia genética y morfológica sólida detrás, y sin embargo, técnicamente, siguen sin bautizarse formalmente, porque el proceso de descripción taxonómica oficial requiere pasos adicionales, revisión de la comunidad científica internacional y tiempo, mucho tiempo. Es decir, tenemos dos especies de cocodrilo que la ciencia ya sabe que existen, pero que todavía, en cierto sentido, no existen del todo en el papel. Y esto no es solamente una curiosidad académica sin consecuencias prácticas. Tiene una implicancia urgente y bastante preocupante para la conservación real de estos animales. Ahora mismo, el cocodrilo americano en general está clasificado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie vulnerable, una categoría de riesgo moderado que aplica a una población gigantesca repartida a lo largo de medio continente, desde el sur de Estados Unidos hasta Sudamérica. Pero si Cozumel y Banco Chinchorro dejan de contarse dentro de esa población continental enorme y pasan a considerarse oficialmente cada una como su propia especie aislada, el panorama cambia de forma radical. Estamos hablando de menos de 1.000 individuos reproductores en cada una de las dos islas, no 1.000 cocodrilos en total entre las dos. Menos de 1.000 en cada población, por separado, contando únicamente a los adultos capaces de reproducirse. Eso no es una especie vulnerable repartida en un territorio inmenso donde hay margen de maniobra y rutas de escape si algo sale mal en una zona puntual. Eso es una especie diminuta, aislada, viviendo exclusivamente en un pedazo de tierra rodeado de agua por todos lados, sin absolutamente ningún lugar a donde escapar si un huracán, una sequía extrema o simplemente el avance de la construcción hotelera arrasa con su hábitat de un año para el otro. Y ambas islas, para colmo, no son precisamente santuarios prístinos alejados de la civilización. Cozumel enfrenta presiones constantes de urbanización y de un turismo masivo que no da tregua durante todo el año, con desarrollo costero avanzando cada vez más cerca de las lagunas donde viven estos cocodrilos. Banco Chinchorro, aunque está protegido como reserva de biosfera desde hace casi 3 décadas, sigue siendo un ecosistema frágil, dependiente de que ese estatus de protección se respete y se mantenga en el tiempo, algo que, como ya vimos en otras historias de este canal, nunca está garantizado para siempre. Así que en resumen, tenemos dos especies nuevas para la ciencia, cada una con menos de 1.000 individuos, ambas conviviendo directamente con dos de los destinos turísticos más visitados de todo el Caribe mexicano, y ninguna de las dos, todavía, con un nombre oficial ni con un estatus de conservación específico que refleje lo diminuta y vulnerable que es su población real. Si lo piensan un segundo, hay algo casi poético y a la vez alarmante en todo esto. Millones de turistas visitan Cozumel cada año para bucear en sus arrecifes, sacarse fotos en playas de arena blanca y volver a casa con recuerdos de un lugar que consideran perfectamente conocido y documentado. Y mientras tanto, a pocos kilómetros de esas mismas playas, en las lagunas de manglar donde casi ningún turista se aventura, había una especie entera de cocodrilo evolucionando en secreto durante 11.000 años, sin que absolutamente nadie, ni siquiera la ciencia moderna, se diera cuenta hasta hace apenas unos meses. No hizo falta explorar la Amazonía profunda ni escalar una montaña remota para encontrar algo nuevo bajo el sol. Bastó con hacerle a un cocodrilo turístico un análisis de ADN lo suficientemente detallado. Y esto me lleva a algo que quiero que se lleven de esta historia, más allá de los datos genéticos y los cráneos rediseñados. Lo que este descubrimiento demuestra es que todavía quedan sorpresas enormes, escondidas en los lugares que creemos absolutamente conocidos y ya explorados hasta el último rincón. No hace falta ir al punto más remoto del planeta para encontrar algo que va a reescribir un pedacito de la historia evolutiva de una especie entera. A veces, ese hallazgo está esperando pacientemente en una laguna de manglar, a un par de kilómetros de un hotel con todo incluido y una tienda de buceo, esperando simplemente a que alguien se tome el trabajo de mirar con la suficiente atención, con la paciencia de un francés enamorado de un atolón, y con la tecnología suficiente para finalmente notarlo después de 11.000 años de silencio evolutivo. Y si esto pasó en una de las zonas turísticas más fotografiadas de todo el Caribe, la pregunta que a mí me queda dando vueltas es: ¿cuántos otros secretos parecidos seguirán escondidos, en este mismo momento, en algún rincón de Latinoamérica que todos creemos conocer de memoria?
Suscríbete y dale un buen me gusta. Nos vemos en el video de mañana.